Cuando Darnell entró en la boutique de alta gama, sonrisas discretas y miradas divertidas lo siguieron. Se movía con calma, revisando cada etiqueta de precio, mientras el personal y los clientes lo observaban con dudas apenas disimuladas. Pero no tenían idea de lo que realmente estaba planeando. Para cuando terminara, todos y cada uno de ellos quedarían sin palabras. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y te gustan historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más grandes historias para ti. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este video? Haznoslo saber en los comentarios y mira hasta el final para saber qué sucede después. El cálido sol de la tarde se filtraba a través de las paredes de vidrio de la boutique, proyectando un suave resplandor sobre los estantes pulidos llenos de bolsos de lujo, elegantes chaquetas y brillantes accesorios. El lugar estaba tranquilo, el tipo de tranquilidad que viene con la exclusividad y la riqueza, solo interrumpido por el leve susurro de las etiquetas y los suaves pasos sobre los pisos de mármol. Darnell entró, con la cabeza en alto y sus pasos deliberados mientras observaba la tienda a su alrededor. Vestido con ropa simple y bien ajustada, parecía encajar, pero aún así era notado. Cabezas se volvieron, ojos se detuvieron, y una sutil tensión surgió en el aire. Se movía de una exhibición a otra, ocasionalmente extendiendo la mano para tocar una manga finamente cosida o una superficie de cuero pulido. Miraba las etiquetas de precio con ojos calmados y firmes, sin mostrar signo de sorpresa o vacilación. Sin embargo, estaba claro, por la forma en que algunos de los otros clientes lo miraban, ojos entrecerrados, labios apretados, que pensaban que no encajaba del todo en un lugar como ese. Casi podía sentir el peso de su juicio, silencioso y agudo. No era nada nuevo para él, pero era algo que siempre le golpeaba en lo profundo. Mientras estudiaba los artículos, una dependienta se acercó a él, sus pasos rápidos y su sonrisa educada, aunque teñida de algo que no era del todo amigable. ¿Hay algo específico que esté buscando, señor?, preguntó, su tono insinuando que tal vez no estaba allí para hacer una compra real. Darnell se volvió hacia ella, su expresión inescrutable, y simplemente negó con la cabeza. Solo estoy mirando, gracias. Ella se quedó un momento más, como esperando que él añadiera algo, tal vez una disculpa por hacerle perder el tiempo. Cuando no lo hizo, ella dio una pequeña sonrisa forzada y se alejó, aunque no sin una última mirada escéptica. Darnell continuó explorando, consciente de que su mirada no lo había dejado del todo. Otro cliente cerca, un hombre con un traje impecablemente planchado, se inclinó hacia su compañero y murmuró algo que terminó en una risa discreta. Darnell captó las palabras mirando escaparates, seguidas de una risa que rápidamente fue sofocada. Pero siguió moviéndose, ahora aún más despacio, como si saboreara cada segundo que pasaba en la tienda. Con cada etiqueta de precio que miraba, parecía estar calculando algo, una determinación silenciosa creciendo en sus ojos que nadie más podía entender del todo. Las burlas y susurros flotaban a su alrededor como ecos lejanos, pero solo alimentaban una resolución creciente dentro de él. Darnell continuó su tranquilo recorrido por la tienda, moviéndose grácilmente de una exhibición a otra, sin preocuparse por los susurros y miradas a su alrededor. Se detuvo frente a una fila de chaquetas de cuero elegantes, sus dedos rozando la tela mientras revisaba la etiqueta sin una pizca de duda. La dependienta de antes notó que se detenía en la sección de alta gama y regresó, su expresión atrapada entre la cortesía y la impaciencia. Forzó una sonrisa y dio un pequeño paso adelante. Estos artículos, comenzó con cuidado, su tono medido como si hablara a un niño, son parte de nuestra colección exclusiva. Pueden ser una inversión considerable. Inclinó ligeramente la cabeza, como esperando que él preguntara sobre los precios o tal vez se alejara y encontrara una sección más adecuada para él. Darnell solo asintió, su rostro tranquilo, aunque una chispa de diversión bailó brevemente en sus ojos. Gracias, dijo simplemente, su voz firme y educada. No elaboró, no se explicó.
Dejó que el silencio persistiera, manteniendo su mirada por un momento antes de pasar a la siguiente exhibición. La dependienta se quedó allí, parpadeando, visiblemente desconcertada por su calma y confianza. Su sonrisa vaciló. Ella miró a su alrededor como buscando respaldo de sus colegas, que también observaban con una curiosidad apenas disimulada. Darnell pasó junto a los accesorios, sus movimientos calmados y deliberados. Cerca, otro cliente lo miró y murmuró lo suficientemente alto como para ser oído: apuesto a que solo tiene curiosidad por los precios. Ni siquiera puede permitirse uno de estos. Su compañero se rió suavemente, compartiendo una mirada que transmitía un acuerdo silencioso, una suposición compartida sobre quién era Darnell y por qué estaba allí. Darnell miró brevemente en su dirección, captando sus burlas, pero su expresión permaneció neutral. Por dentro, sin embargo, sintió el familiar aguijón de ser juzgado, evaluado y descartado, como si fuera invisible. Su valor se asumía menor que las etiquetas de precio que examinaba. Pero en lugar de retroceder o irse, tomó una decisión. Sus movimientos se volvieron intencionales y metódicos. Se acercó a un perchero de bufandas, tomó una, la dobló cuidadosamente y la llevó consigo. Luego, se dirigió a otro estante, seleccionando una pequeña cartera de cuero. En el mostrador de perfumes, examinó cuidadosamente una botella antes de dejarla a un lado. Artículo por artículo, parecía estar reuniendo una colección, un plan no expresado comenzando a desplegarse. Sin embargo, mantenía su calma, moviéndose con una dignidad silenciosa que lo hacía parecer imperturbable por las miradas y susurros. A medida que su pequeña pila de artículos crecía, la misma dependienta se acercó a él de nuevo, su expresión desconcertada. Ella dudó, observándolo de cerca como si tratara de descifrar si él estaba serio o simplemente perdiendo su tiempo. Darnell no le ofreció ninguna explicación, ninguna razón para sus elecciones. En su lugar, continuó, tomándose su tiempo con cada artículo que seleccionaba. La más leve sonrisa tironeaba de sus labios. La tranquila confianza y los movimientos enfocados de Darnell comenzaron a atraer aún más atención. Los susurros se hicieron más fuertes. Algunos de los clientes más escépticos de la tienda intercambiaban miradas incrédulas abiertamente ahora. Un joven con un traje de diseñador se apoyó en un mostrador, observando a Darnell con una sonrisa burlona. Sus ojos se movían entre los artículos que Darnell llevaba y las etiquetas de precio claramente visibles. En el mostrador de la caja, una segunda dependienta, mayor y con una actitud seria, observaba el progreso de Darnell con los brazos cruzados. Dio un codazo a la primera dependienta, hablando lo suficientemente bajo como para pensar que Darnell no escucharía. «No sé qué cree que está haciendo», murmuró, mirando intencionadamente la cartera de cuero, un artículo de alta gama que la mayoría de las personas dudarían en comprar. No hay forma de que lo diga en serio. Probablemente lo devolverá todo cuando vea el total. La primera dependiente asintió, una ligera expresión de incomodidad cruzando su rostro mientras miraba de nuevo a Darnell. Parecía insegura, atrapada entre el profesionalismo que requería su trabajo y la sospecha que había estado creciendo lentamente. Darnell, plenamente consciente de las miradas del personal sobre él, se dirigió al mostrador de la caja. Su pequeña pila de artículos cuidadosamente seleccionados en la mano, los colocó sobre el mostrador con un movimiento firme y deliberado. Encontró la mirada de la primera dependienta. Su sonrisa educada volvió, pero vaciló ligeramente, como si no estuviera segura de si tratarlo como a un cliente serio o prepararse para una escena incómoda. Sin decir una palabra, Darnell miró los artículos sobre el mostrador, luego de nuevo a la dependienta, que parecía estar esperando que él cambiara de opinión o preguntara sobre un descuento. En su lugar, Darnell dijo en voz calmada: «En realidad, me gustaría uno de todo en esta línea». Los ojos de la dependienta se agrandaron ligeramente, claramente sorprendida. Dudó, mirando los artículos como si no lo hubiera escuchado correctamente. «Disculpe, señor», dijo, su voz titubeando. Dijo: «todo en esta línea».
Darnell asintió levemente, su expresión tranquila y casi divertida por su sorpresa. Sí, dijo, añadiendo, me gustaría hacer una compra completa de cada artículo. La sala cayó en silencio. Incluso los clientes que murmuraban se detuvieron, observando abiertamente mientras trataban de procesar lo que acababan de escuchar. La expresión de Darnell permaneció firme, inmutable, mientras observaba a la dependiente alcanzar el teléfono, probablemente para llamar al gerente y confirmar una solicitud tan inusual. Ella estaba visiblemente nerviosa, su confianza momentáneamente sacudida, mientras luchaba por mantener su sonrisa educada en su lugar. Detrás de él, los espectadores intercambiaron miradas de asombro. Sus risas se desvanecieron mientras una ola de incredulidad barría la sala. Darnell simplemente se quedó allí, sus ojos calmados y pacientes, mientras la dependienta nerviosa comenzaba a procesar su solicitud. Sus dedos temblaban ligeramente sobre la caja registradora al darse cuenta de la magnitud de la compra. Una ola de tensión silenciosa pero palpable se extendió por toda la tienda. El gerente, un hombre de mediana edad, bien vestido, con un reloj que brillaba bajo la iluminación de la boutique, salió de la parte trasera. Se acercó al mostrador con una sonrisa ensayada, aunque su expresión delataba una mezcla de curiosidad y escepticismo. Colocándose al lado de la dependienta, se dirigió a Darnell directamente. Buenas tardes, señor, dijo con una leve inclinación de cabeza. Entiendo que desea comprar uno de cada artículo de esta línea. Su voz era calmada y profesional, pero había un ligero tono de desafío, como si estuviera probando la seriedad de la solicitud de Darnell. Darnell sostuvo la mirada del gerente, su expresión compuesta e inquebrantable. Así es, respondió simplemente, dando un pequeño paso atrás para permitir que el gerente y la dependienta examinaran los artículos más de cerca. El gerente echó un vistazo al surtido de bufandas, carteras, chaquetas y accesorios ya sobre el mostrador. Su mirada fue rápida, casi despectiva, pero el cálculo mental del costo total lo hizo detenerse. Las cifras eran altas, lo suficiente como para que cualquiera lo pensara dos veces. Haré que traigan los artículos restantes para usted, señor, dijo el gerente después de un momento, intentando ocultar su sorpresa. Hizo una señal a la dependienta, que asintió y rápidamente desapareció para traer los artículos adicionales. El gerente permaneció allí, sus ojos fijos en Darnell con una mezcla de curiosidad y reserva, como si todavía intentara descifrar al hombre que tenía delante. La mirada tranquila de Darnell no vaciló. Era como si hubiera tomado esta decisión mucho tiempo atrás, y ninguna reacción a su alrededor podía desviar su determinación. Para entonces, los otros clientes habían quedado casi en silencio. Algunos se quedaron en el fondo, sus expresiones una mezcla de confusión y fascinación. El hombre con el traje de diseñador, que se había burlado antes, ahora levantaba una ceja, mirando entre Darnell y el gerente con visible sorpresa. Otra cliente susurró a su amiga, tratando de adivinar el costo total de la selección de Darnell, las cifras girando en sus mentes como algo irreal. La dependienta regresó, llevando artículos adicionales y apilándolos cuidadosamente en el mostrador. Evitó los ojos de Darnell, sus manos moviéndose rápidamente mientras su rostro se sonrojaba con el peso de lo que estaba ocurriendo. La pila crecía constantemente, un símbolo de opulencia y valor, encarnado en bufandas cuidadosamente dobladas, carteras de cuero relucientes y chaquetas finamente cosidas. Cada artículo era manejado como una pieza de arte en lugar de un mero accesorio. Darnell se mantuvo en silencio, observando al personal trabajar. Una leve pero inquebrantable sonrisa se dibujaba en las comisuras de su boca. La tienda estaba completamente en silencio ahora, cada ojo enfocado en él mientras la dependienta comenzaba a escanear los artículos. El total en la pantalla subía constantemente con cada pitido del escáner, el sonido puntuando la tensión en la sala. Los espectadores se volvían más inquietos con cada segundo que pasaba. La anticipación y la incredulidad pasaban entre ellos, una energía palpable llenando el aire. Finalmente, la dependienta se detuvo, girando la pantalla hacia Darnell.
El total brillaba intensamente, una cifra que haría que la mayoría retrocediera, una cantidad casi absurda para una sola compra. El gerente aclaró su garganta, mirando a Darnell con una mezcla de vacilación y duda. ¿Está seguro de esto, señor?, preguntó, su voz baja pero inconfundiblemente escéptica. Estaba claro que no esperaba que Darnell siguiera adelante. Darnell simplemente asintió. Sin decir una palabra, sacó su billetera, retirando su tarjeta de crédito con manos firmes. Extendiendo la tarjeta a la dependienta, su confianza permaneció intacta, sin ni siquiera un atisbo de vacilación. El gerente y la dependiente intercambiaron miradas rápidas e inciertas, momentáneamente sin saber qué hacer. Con un leve temblor en la mano, la dependienta tomó la tarjeta y la deslizó por la registradora. Toda la sala pareció contener la respiración mientras se procesaba la transacción. Los segundos pasaron como horas. Luego, la pantalla mostró asterisco aprobado asterisco, y un suave timbre confirmó el pago. Un silencio colectivo cayó sobre la tienda. Darnell tomó de nuevo su tarjeta, guardándola con calma en su billetera como si no acabara de gastar una pequeña fortuna. El gerente recuperó rápidamente la compostura, ofreciendo una inclinación de cabeza contenida pero respetuosa. Gracias por su compra, señor, dijo. Darnell devolvió el gesto, su calma imperturbable mientras se giraba para salir de la tienda, dejando atrás una sala llena de silencio asombrado y suposiciones redefinidas. Dijo, su voz teñida con un respeto recién descubierto, sus dudas anteriores desvaneciéndose en algo cercano a la admiración. Con la compra completa, Darnell centró su atención en la creciente pila de bolsas en el mostrador, ordenadamente empaquetadas y listas. Pero en lugar de recogerlas para irse, dio un paso lento y deliberado hacia atrás, escaneando la habitación. Su mirada se posó primero en los curiosos observadores, luego en el personal de la tienda, y finalmente en el gerente. Toda la tienda observaba en un silencio expectante, el impacto de lo que acababa de ocurrir aún fresco en sus rostros. La calma y expresión inquebrantable de Darnell abarcaban a cada persona, su presencia comandando una autoridad silenciosa. Rompiendo el silencio, Darnell se dirigió al gerente. En realidad, me gustaría que estas cosas fueran entregadas, dijo, su voz firme, ahora llevando una calidez y gentileza que nuevamente tomó a todos por sorpresa. A la dirección que proporcionaré. Sacó de su bolsillo una pequeña tarjeta y se la entregó al gerente. El gerente la tomó, frunciendo ligeramente el ceño mientras leía. La confusión apareció en su rostro al darse cuenta de que la dirección no era de una residencia privada ni de un vecindario elegante, sino de un conocido centro comunitario en una parte modesta de la ciudad. El gerente miró a Darnell, la pregunta evidente en sus ojos, aunque dudaba en preguntar. Darnell le ahorró el problema. Me gustaría que todo fuera allí, explicó, su voz suave pero firme. Estos artículos no son para mí, son para las personas que realmente los apreciarán. Es una donación. El asombro en el rostro del gerente reflejaba las expresiones de todos los demás en la sala. Susurros recorrieron la multitud mientras procesaban este giro inesperado, la incredulidad mezclándose con la admiración. El hombre con el traje de diseñador, que había descartado tan confiadamente a Darnell antes, ahora lucía atónito, su boca ligeramente abierta mientras luchaba por comprender lo que acababa de presenciar. La primera dependienta, que había recibido a Darnell con escepticismo, permanecía congelada. Su expresión se suavizó en algo que parecía arrepentimiento. Tragó saliva, bajando la mirada, visiblemente lidiando con el peso de sus suposiciones anteriores. Todos parecían cambiar, inquietos por el conocimiento de que lo habían juzgado mal, sorprendidos por la generosidad de su gesto. Darnell no se demoró en sus reacciones. Simplemente agradeció al gerente, hizo una ligera inclinación de cabeza a la dependiente y se giró para irse, sus pasos firmes y dignos. Cuando se acercó a la salida, la confianza tranquila con la que había entrado permaneció inquebrantable. En la puerta, se detuvo, mirando hacia atrás una última vez.
Una leve pero inconfundible sonrisa se dibujó en sus labios mientras observaba los rostros humillados de aquellos que habían dudado de él. Luego, sin decir una palabra, salió, la puerta cerrándose suavemente detrás de él, dejando la tienda en un silencio asombrado. Dentro, los ecos de sus acciones perduraron. Los juicios habían sido anulados, las suposiciones desbaratadas, y una profunda impresión dejada atrás. Su fuerza y gracia silenciosa se habían convertido en un recuerdo que ninguno olvidaría pronto. Afuera, Darnell se detuvo, la brisa fresca acariciando su rostro. Respiró profundamente, una calma asentándose sobre él. El peso de lo que acababa de suceder estaba fresco en su mente, pero no se sentía pesado. En su lugar, sentía una satisfacción tranquila, una sensación de propósito cumplido. El mundo a su alrededor seguía como de costumbre, la gente apresurándose por la calle concurrida, ajena al momento transformador que había ocurrido en la boutique detrás de él. Mientras se alejaba, sacó su teléfono y marcó un número familiar. Después de unos timbres, una voz cálida y amigable respondió. Era Miss Grace, la directora del centro comunitario. Darnell, lo saludó ella, con sorpresa y alegría evidentes en su tono. No esperaba tu llamada, ¿cómo están las cosas? Darnell sonrió, imaginando el centro comunitario que se había convertido en su segundo hogar a lo largo de los años. Era un lugar donde había voluntariado innumerables horas, organizando eventos, dando clases a los niños y estando allí para cualquiera que necesitara una mano amiga. Sabía que Miss Grace entendería la importancia de su donación y el impacto que tendría en aquellos que pasaban por las puertas del centro todos los días. Tengo una pequeña sorpresa para ti, dijo Darnell, con un tono juguetón en su voz. Casi podía imaginar a la señora Grace levantando las cejas, intrigada por sus misteriosas palabras. Oh, debería preocuparme, se rió ella, con la calidez de su risa llenando su oído. En absoluto, respondió él. Solo asegúrate de que haya suficiente espacio, un envío está en camino, y es un poco más de lo habitual. La línea quedó en silencio por un momento mientras la señora Grace procesaba sus palabras, claramente intrigada. Ahora sí que me tienes en vilo, Darnell. Pero sea lo que sea, sé que será maravilloso. Hubo una pausa, y cuando volvió a hablar, su tono se suavizó con gratitud. Siempre haces tanto por nosotros. Gracias, de verdad. No tienes idea de lo que significa. El corazón de Darnell se hinchó mientras escuchaba, recordando el verdadero propósito detrás de sus acciones. Había visto las luchas en su comunidad, la resistencia de los padres solteros, la perseverancia de los jóvenes que buscaban algo mejor. Saber que podía traer un momento de alegría u ofrecer algo valioso era suficiente para él. Ellos merecían lo mejor, y él quería que experimentaran el mismo orgullo y dignidad que tan a menudo se les negaba. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió suavemente, con sinceridad en su voz. Intercambiaron algunas palabras más, y después de despedirse, Darnell guardó su teléfono en el bolsillo, sintiendo sus pasos más ligeros. Al alejarse de la boutique, su mente ya imaginaba las sonrisas y la gratitud que lo esperaban en el centro comunitario. De vuelta en la boutique, el personal trabajaba en silencio, preparando la gran entrega que Darnell había solicitado. El impacto de sus acciones aún colgaba en el aire, llenando la tienda con una extraña quietud, como si todos estuvieran reconstruyendo lo que acababa de suceder. El gerente supervisaba el embalaje él mismo, asegurándose cuidadosamente de que cada artículo fuera envuelto y colocado en bolsas resistentes para el transporte. Se movía con una concentración inusual, como si el acto de empacar hubiera tomado un mayor significado después de la partida de Darnell. Las dos dependientas, que antes habían observado a Darnell con escepticismo, ahora trabajaban lado a lado, su actitud desdeñosa reemplazada por un sentido de reverencia. La dependienta más joven, que primero lo había abordado con dudas, manejaba cada artículo con cuidado, su expresión una mezcla de arrepentimiento y asombro. No había esperado que Darnell fuera más que un curioso transeúnte, y el peso de sus suposiciones anteriores presionaba fuertemente en su mente.
La dependienta mayor, que antes había murmurado comentarios despectivos, finalmente rompió el silencio, mirando a su colega. No pensé que hablara en serio, admitió suavemente, con la cara sonrojada. Bajó la mirada hacia sus manos, dándose cuenta de lo rápido que había sido en juzgar, de lo poco que había entendido sobre el hombre que acababa de cambiar su perspectiva en una sola tarde. No pensé que alguien haría algo así. La dependienta más joven asintió, aún visiblemente afectada. Podría haber comprado todo y llevárselo a casa, respondió, casi para sí misma. Pero no lo hizo. Quería regalarlo. Su voz tenía una nota de asombro, como si todavía estuviera asimilando la bondad que había presenciado, una bondad tan inesperada que la dejó casi sin palabras. El gerente las escuchó, deteniéndose brevemente mientras empaquetaba una chaqueta. Creo, dijo, con voz baja pero pensativa, que todos hicimos suposiciones sobre el que fueron injustas. Levantó la vista, encontrando los ojos de su personal. No había reprimenda en su tono, solo un reconocimiento silencioso de que todos habían estado equivocados en sus juicios. Hoy es un recordatorio para nosotros, continuó, de que no siempre conocemos a las personas que atraviesan estas puertas. Tal vez sea hora de que empecemos a mirar un poco más profundo. Las dos dependientas asintieron, sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre ellas. Sabían ahora que esto era más que una simple venta, más que una transacción con un cliente. Las acciones de Darnell habían dejado una huella en cada uno de ellos. Un recordatorio silencioso pero innegable de sus propios prejuicios y de lo fácilmente que habían descartado a alguien basándose únicamente en las apariencias. Mientras terminaban de empacar el último de los artículos, llegó un repartidor, mirando alrededor mientras esperaba la carga. El gerente saludó al conductor del camión de reparto, su tono habitual formal se suavizó mientras explicaba cuidadosamente la importancia de la entrega, asegurándose de que cada artículo llegara intacto. Era como si la generosidad de Darnell hubiera tocado incluso la forma en que abordaban su trabajo, inspirando un respeto y cuidado que antes no existía. Echando un último vistazo a los artículos cuidadosamente envueltos, el gerente sintió un profundo sentido de responsabilidad. Esperaba que, a través de esta entrega, la amabilidad de Darnell llegara a cada persona en el centro comunitario y dejara una impresión tan poderosa como la que había dejado en la tienda. El camión de reparto rugía por las calles, pasando filas de pequeñas tiendas, casas modestas y parques comunitarios donde los niños jugaban en columpios y toboganes oxidados. Dentro del camión, los artículos de lujo cuidadosamente embalados se balanceaban suavemente, cada uno envuelto y apilado meticulosamente, un marcado contraste con los barrios modestos por los que ahora viajaban. El conductor echó un vistazo a la dirección en su portapapeles, ligeramente sorprendido por el destino. Estaba acostumbrado a entregar en apartamentos de gran altura, casas extensas en los suburbios y oficinas del centro, no en un centro comunitario en una parte más tranquila y menos glamorosa de la ciudad. Cuando el camión finalmente se detuvo frente al centro, atrajo la atención de los transeúntes y de algunos adolescentes que descansaban en los escalones. Miraron el logo de la boutique estampado en el camión, levantando las cejas, como si no pudieran creer que un vehículo así llegara a un lugar como este. Uno de los chicos entrecerró los ojos, empujando a su amigo con el codo. ¿Crees que se han perdido?, preguntó, con un tono de diversión en su voz. Pero el conductor ya estaba abriendo la parte trasera del camión, revelando una impresionante pila de bolsas con el elegante logo de la boutique. Dentro del centro comunitario, la señora Grace escuchó el ruido y salió, curiosa por el alboroto. Cuando vio la entrega, sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y alegría extendiéndose por su rostro. Se acercó al conductor, que ya estaba descargando las bolsas en la acera. Disculpe, dijo, una sonrisa rompiendo su sorpresa inicial. ¿Esto es todo para nosotros? El conductor asintió, revisando el portapapeles una vez más para confirmar. Sí, señora, respondió. Entrega de parte del señor Darnell. Dijo que es para el centro y la comunidad aquí.
La expresión de la señora Grace se suavizó, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y asombro. Sabía que Darnell era generoso, pero esto estaba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Mientras el conductor continuaba descargando, una pequeña multitud comenzó a reunirse, observando cómo las bolsas se apilaban. Padres con niños pequeños, adolescentes y algunos residentes mayores, todos atraídos por la visión de un lujo inesperado llenando sus calles familiares. Las bolsas llevaban el inconfundible emblema de la boutique, una marca que solo habían visto en revistas o en televisión. Un murmullo se extendió entre la multitud mientras la gente empezaba a darse cuenta de lo que había dentro de esas bolsas. La señora Grace podía escuchar fragmentos de susurros asombrados. ¿Es esto real?, preguntó una anciana, agarrando su bolsa de compras con fuerza mientras miraba la pila. Nunca he estado cerca de una de estas tiendas, murmuró alguien más. Una niña, no mayor de 10 años, tiró de la manga de su madre, con los ojos muy abiertos de asombro. Mamá, ¿crees que hay algo ahí para mí?, susurró, como si tuviera miedo de esperar demasiado. La señora Grace se volvió hacia la multitud, con el corazón lleno, y aplaudió para llamar su atención. Elevando la voz lo suficiente para ser escuchada, su tono cálido transmitía una energía que resonaba con todos los presentes. Amigos, este es un regalo de nuestro propio Darnell, anunció, con orgullo en su voz. Él quería que cada uno de ustedes tuviera algo especial, algo que puedan usar o tener con orgullo. Mientras hablaba, la multitud quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. El nombre Darnell era familiar para casi todos allí. No era un extraño sino parte de sus vidas, alguien que había crecido en su comunidad, dado su tiempo, su energía, y ahora algo tan generoso e inesperado. El conocimiento de que este regalo había venido de uno de los suyos lo hacía aún más significativo. Era un gesto que no solo tenía valor material, sino también respeto y amor. Con el aliento de la señora Grace, la multitud comenzó a acercarse a las bolsas, su excitación inicial se desvanecía en emoción y gratitud. Cuidadosamente, ella y algunos voluntarios comenzaron a repartir los artículos. Los voluntarios llamaban a la gente uno por uno, entregando los artículos con cuidado y reverencia. Cada persona recibía algo único, una bufanda, una chaqueta, una cartera o un accesorio, tratado como si su valor no estuviera en su precio, sino en el sentimiento que llevaba. Uno por uno, aceptaban sus regalos, sus rostros iluminándose al tocar la tela de alta calidad, oler el rico cuero o admirar la fina artesanía. Una adolescente levantó una chaqueta de cuero, sus dedos trazando las costuras mientras la miraba con asombro. Nunca he tenido algo tan bonito, murmuró, más para sí misma que para los demás. Sus amigas se reunieron a su alrededor, admirando sus propios artículos. Sus rostros brillaban con alegría y orgullo. Cerca, una madre colocó una bufanda sobre los hombros de su hija, la niña mirándola con una tímida sonrisa. El momento era simple pero conmovedor, lleno de calidez y gratitud. La entrega se convirtió en un evento en sí mismo, una celebración de generosidad y espíritu comunitario. Risas y murmullos de agradecimiento llenaban el aire mientras la gente continuaba recibiendo sus artículos. La modesta calle frente al centro comunitario se transformó en algo casi mágico. El gesto de Darnell había ido mucho más allá del acto de dar, creó una experiencia compartida, un momento de conexión y alegría que resonó profundamente en todos los presentes. A medida que continuaba la distribución, la noticia se esparció rápidamente y más personas llegaron, atraídas por la curiosidad y la emoción. Incluso aquellos que no recibieron un artículo compartieron la alegría, viendo a sus vecinos, amigos y seres queridos experimentar este raro momento de lujo. Era más que un regalo. Era un recordatorio, una afirmación, de que merecían algo hermoso, algo especial, algo que llevaba un sentido de orgullo y dignidad. Las bolsas de la boutique con su elegante marca se convirtieron en símbolos de posibilidad y respeto, prueba tangible de que las personas en esta comunidad eran vistas y valoradas. La señora Grace se movía entre la multitud,
ayudando a distribuir los artículos junto a los voluntarios. Su rostro brillaba de felicidad y de vez en cuando captaba la mirada de alguien. En esos intercambios de miradas, pasaba una comprensión silenciosa entre ellos, gratitud, no solo por el regalo en sí, sino por lo que representaba. Los niños estaban especialmente encantados, cubriéndose con bufandas y jugando con pequeños accesorios, sus risas una melodía jubilosa. Los padres observaban con sonrisas tranquilas, sus corazones calentados por la visión de sus hijos sintiéndose importantes, vistos y valiosos. En medio de la multitud, un niño pequeño, de unos 8 años, tiró de la manga de la señora Grace y la miró con ojos grandes y curiosos. «Señora Grace», preguntó tímidamente, «¿es el señor Darnell realmente un héroe?». Su pregunta inocente, hablada con tanta sinceridad, trajo una suave sonrisa a su rostro. Se arrodilló a su nivel, colocando una mano gentil en su hombro. «Lo es», respondió, su voz cálida y amable. «Pero no por lo que compró. Darnell es un héroe porque ve lo bueno en todos aquí. Sabe lo especiales que son». El niño asintió, su rostro iluminándose con una sonrisa que parecía reflejar la felicidad que lo rodeaba. Agarró su regalo, una bufanda que había elegido con orgullo, sintiendo la calidez de la generosidad de Darnell en cada fibra. Para cuando se entregó el último artículo, el ambiente se había vuelto celebratorio. La gente se quedaba, charlando y riendo, probándose sus nuevos artículos y admirando las selecciones de los demás. Era una escena de pura alegría y unidad, un momento en el que todos se sentían conectados por la amabilidad que habían recibido. A medida que el sol descendía, bañando la reunión con un resplandor dorado, la señora Grace se apartó un momento para contemplar la escena. Esto era más que un regalo de Darnell. Era un testamento a la fuerza y belleza de su comunidad, un recordatorio del impacto que la generosidad de una persona podía tener en tantas vidas. La alegría en la multitud era contagiosa, extendiéndose como una ola cálida a través de cada persona presente, llenándolos con un raro y precioso sentido de orgullo. En algún lugar, la señora Grace sabía, Darnell continuaba con su día, contento de saber que su gesto había traído algo invaluable a las personas que le importaban. Su regalo era más que material, era un recordatorio silencioso de que importaban, que su valor no podía medirse con una etiqueta de precio, y que incluso en un mundo de juicios rápidos y suposiciones, momentos de gracia y conexión aún podían brillar. La amabilidad y la generosidad tenían el poder de crear momentos de belleza y conexión genuinas. A medida que la multitud alrededor del centro comunitario comenzaba a dispersarse, la gente se marchaba con sus nuevos artículos, charlando emocionada y llevando sus regalos como si fueran tesoros. La calle afuera se había transformado, se sentía más ligera, más cálida, incluso cuando el día se acercaba a su fin. Vecinos que antes solo se saludaban con un gesto de cabeza ahora compartían sonrisas, deteniéndose para admirar las nuevas posesiones de los demás. Era como si algo especial hubiera barrido su parte del barrio. Incluso aquellos que no habían recibido un artículo parecían tocados por el momento, atraídos por la alegría y el orgullo que el gesto de Darnell había generado. La señora Grace se encontraba junto a la puerta del centro comunitario, observando cómo familias y amigos se alejaban con la cabeza un poco más alta, sus espíritus visiblemente levantados. Notó a algunos padres doblando cuidadosamente sus nuevas bufandas o guardando billeteras en sus bolsas, tratando cada pieza con una reverencia nacida de saber lo raro que era un regalo así. Había un cierto orgullo en sus movimientos, una sensación silenciosa pero innegable de valor que provenía no solo del lujo de los artículos, sino del conocimiento de que alguien había pensado en ellos. Los había visto y había elegido honrarlos de esta manera. Cuando las últimas personas se fueron, la señora Grace se encontró sola por un momento, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Un profundo sentido de gratitud la llenó por Darnell, quien, a su manera callada, había recordado a todos su valor. Pensó en cómo, para muchas de estas familias, un regalo como este se recordaría durante años, un pequeño pero poderoso recordatorio de que eran dignos de dignidad y belleza, como cualquier otra persona.
Este simple acto de amabilidad había creado un recuerdo, un momento que resonaría en sus vidas mucho después de que los artículos se hubieran desgastado con el tiempo. Dentro del centro, comenzó a ordenar con algunos voluntarios que se habían quedado para ayudar. Trabajaban en un silencio cómodo, aún envueltos en la calidez de los eventos del día. Una de las voluntarias, una joven llamada Amelia, miró hacia arriba mientras arreglaba algunas sillas y dijo suavemente: «Es increíble lo que hizo, señora Grace. No pensaba, quiero decir, nunca había visto algo así». La señora Grace sonrió, asintiendo mientras miraba alrededor de la sala, que de alguna manera parecía más brillante, infundida con la amabilidad que Darnell había compartido. «Es algo raro», estuvo de acuerdo, su voz suave. «Pero ese es Darnell. Él ve lo bueno en las personas y quiere que lo vean en sí mismas». Miró por la ventana, sus pensamientos derivando hacia el joven que había dado tanto de sí mismo sin esperar nada a cambio. Mientras tanto, Darnell caminaba por las calles tranquilas de su barrio, sus pasos sin prisa, su mente contenta mientras reflexionaba sobre el día. No había regresado al centro comunitario para presenciar las reacciones o la distribución, sabía que la señora Grace manejaría todo con cuidado y respeto, como siempre lo hacía. Para él, la alegría de dar no estaba en ver las reacciones, sino en saber el impacto que tendría en las vidas de las personas. Cada artículo había sido elegido con la esperanza de que trajera orgullo y dignidad a su destinatario, un pequeño símbolo de aprecio por su resiliencia y fortaleza. Mientras caminaba, pasaba por lugares familiares, el mercado local, el parque donde los niños jugaban al fútbol, la vieja tienda de la esquina donde había pasado innumerables tardes de niño. El mundo a su alrededor parecía inalterado, pero sabía que sus acciones de hoy habían creado un cambio, una onda de amabilidad que resonaría mucho después de este momento. Estaba en paz, sabiendo que había devuelto algo a las personas que lo habían formado, a la comunidad que lo había apoyado. Pero su paz se vio brevemente interrumpida cuando notó una figura apoyada en un poste de luz un poco más adelante. Era el hombre de la boutique, el que llevaba el traje de diseñador y había despreciado y murmurado con su compañero. Darnell no esperaba verlo aquí, en su barrio. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que el hombre había estado esperando. Su expresión era diferente ahora, la arrogancia desaparecida, reemplazada por algo indescriptible, tal vez curiosidad, tal vez algo completamente diferente. «Darnell, ¿verdad?», preguntó el hombre, su tono incierto. Darnell se detuvo, asintiendo lentamente, preguntándose qué había traído a este extraño hasta allí. El hombre se movió, mirando alrededor del vecindario. Como si lo viera por primera vez, el hombre se movió, un rastro de incomodidad evidente en su postura. «Yo, quería ver si era verdad, lo que hiciste allá. Quiero decir, no podía creerlo, que alguien regalara todo eso». Darnell lo observó con cuidado, sintiendo la lucha del hombre por reconciliar lo que había presenciado con sus propias suposiciones y prejuicios. Podía darse cuenta de que el hombre estaba tratando de entender, de encajar ese acto de generosidad en una visión del mundo que quizás no veía a menudo la bondad como algo que se da libremente, sin expectativas. Después de un momento, Darnell se encogió de hombros, su voz calmada y uniforme. «A veces, la gente solo necesita sentirse vista, saber que valen algo». El hombre desvió la mirada, el peso de las palabras de Darnell hundiéndose en él. Había un destello de algo parecido a la culpa en sus ojos, un indicio de que entendía que su juicio anterior había sido equivocado. «Yo, supongo que nunca lo había pensado de esa manera», admitió en voz baja, bajando la mirada al suelo. «Sabes, la mayoría de la gente se habría ido enojada, tal vez incluso habría causado un escándalo después de cómo los trataron. Pero tú, hiciste algo diferente». Darnell le ofreció una pequeña sonrisa, un perdón gentil en su expresión. «A veces no se trata de demostrar un punto», respondió. «Se trata de mostrar a los demás que pueden superar lo que se espera de ellos, que son mejores que las suposiciones que la gente hace». El hombre asintió lentamente, claramente conmovido por la simplicidad y sabiduría de las palabras de Darnell.
Por un momento, pareció perdido en sus pensamientos, como si reevaluara sus propios valores y juicios. Finalmente, extendió su mano, su expresión era de un nuevo respeto. Gracias, dijo simplemente. No creo que nunca olvide lo que hiciste hoy. Cambiaste algo para muchas personas, tal vez incluso para mí. Darnell estrechó su mano, el momento lleno de un entendimiento silencioso. No hicieron falta más palabras. El hombre se alejó, sus pasos más lentos, sus hombros menos rígidos, como si se hubiera aliviado de una carga. Darnell lo vio desaparecer en la distancia, una pequeña sonrisa persistiendo en su rostro. No todos los días un simple acto de bondad tenía el poder de cambiar la perspectiva de alguien. Pero Darnell sabía que esto era solo el comienzo. Su gesto había sembrado una semilla, y esperaba que creciera, inspirando a otros a mirar más allá de los juicios y suposiciones y a actuar con empatía y amabilidad. Mientras continuaba por la calle, Darnell sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que no necesitaba reconocimiento ni elogios por lo que había hecho. La verdadera recompensa estaba en saber que había compartido una parte de sí mismo con aquellos que importaban, plantando una semilla de bondad que podría florecer de maneras que aún no podía ver. Sus pasos resonaron suavemente en la tranquila noche, cada uno un recordatorio de que a veces los actos más simples tienen el mayor poder, tocando vidas de maneras que las palabras nunca podrían expresar. La noche se asentó silenciosamente sobre la comunidad, el suave resplandor de las farolas proyectando cálidos charcos de luz sobre el pavimento. Para entonces, la mayoría de las personas habían regresado a casa, pero el eco de los acontecimientos del día persistía. Se colaba en los hogares, se extendía en conversaciones en las mesas de cena y permanecía en la mente de todos los que habían presenciado el inesperado acto de generosidad de Darnell. En las salas de estar, los padres colgaban cuidadosamente bufandas y chaquetas en lugares de honor o guardaban billeteras y accesorios como posesiones preciadas. Los objetos eran apreciados no solo por su lujo, sino por lo que simbolizaban, un gesto de dignidad y un recordatorio de su valor. En un modesto apartamento, una adolescente llamada Clara estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, sosteniendo un hermoso bolso de cuero que había estado entre los regalos. Pasaba sus dedos sobre el suave cuero, admirando la calidad y elegancia de algo que solo había visto en revistas. El bolso le parecía tanto irreal como precioso, un objeto de un mundo del que nunca pensó que formaría parte. Su madre se asomó a su habitación, observando a su hija con una suave sonrisa, conmovida por la manera en que Clara cuidaba su nueva posesión. Clara levantó la mirada, sus ojos brillando con entusiasmo. «Mamá, ¿crees que puedo usar esto para la graduación?», preguntó, su voz llena de esperanza. «Nunca he tenido algo como esto antes. Se siente especial». Su madre entró en la habitación, sentándose junto a Clara y colocando una mano suave en su hombro. «Por supuesto, cariño», respondió con calidez. «Te lo mereces. Este bolso es especial porque fue dado con amor, con la creencia de que tú lo vales. Deberías llevarlo con orgullo». Clara sonrió, abrazando el bolso contra su pecho. Para ella, el regalo de Darnell se había convertido en más que un objeto, era un símbolo de respeto y un recordatorio de su potencial. Sabía que cuando cruzara ese escenario el día de su graduación, se sentiría un poco más segura, un poco más vista. El bolso era su armadura silenciosa, un recordatorio del orgullo que su comunidad tenía en ella y un símbolo de la creencia de que podía ir más allá de lo que se esperaba de ella. En otra parte de la ciudad, una joven madre llamada Lila sostenía un pañuelo de seda que Darnell le había regalado. Su delicada tela contrastaba notablemente con la ropa práctica y desgastada que solía usar. Se lo colocó alrededor de los hombros, mirándose en el espejo con una sonrisa tímida. Su pequeño hijo la observaba, con los ojos abiertos de admiración, viendo a su madre transformada por un accesorio simple pero hermoso. Lila había pasado años saliendo adelante, siempre poniendo las necesidades de su familia antes que las suyas.
Este pañuelo era su primer lujo, un objeto raro que le hablaba de posibilidades y elegancia, cosas que rara vez se había permitido imaginar. Mami, pareces una princesa, dijo su hijo, su pequeña voz llena de asombro. Lila rió suavemente, abrazando a su hijo, el pañuelo envolviéndolos a ambos como un suave abrazo. Tal vez solo por hoy, susurró, sintiendo una calidez que no había conocido en mucho tiempo, y tal vez tú eres mi pequeño príncipe. Compartieron un momento tranquilo, el pañuelo convirtiéndose en parte de su historia, un recordatorio tangible de que la bondad y la dignidad podían entretejerse incluso en las partes más pequeñas de la vida. En cada hogar, los regalos de Darnell habían encontrado un nuevo significado. Se habían convertido en algo más que objetos de lujo, eran símbolos de esperanza, orgullo y conexión. Mientras cada persona guardaba su regalo, también guardaba una parte de la creencia de Darnell en ellos, un recordatorio de que sus vidas, sus luchas y sus historias importaban. A medida que la noche avanzaba, el centro comunitario se sumió en el silencio, la emoción del día convirtiéndose en una calma pacífica. La señorita Grace permanecía en su oficina, reflexionando sobre el torbellino de eventos que se habían desarrollado. Estaba repasando el día, sintiendo la energía persistente de la alegría y la gratitud que llenaban el aire. Fuera de su ventana, la calle estaba tranquila, pero en su mente podía ver los rostros de las personas que habían salido del centro más temprano, sus expresiones transformadas por la bondad de Darnell. Todavía podía escuchar las risas, ver las lágrimas de alegría y sentir la fuerza de una comunidad unida por un solo acto. Un suave golpe en su puerta la sacó de sus pensamientos, y cuando levantó la vista, se sorprendió al ver a Darnell parado en el umbral. Estaba vestido sencillamente, su postura relajada, pero había un brillo gentil de satisfacción en sus ojos. La señorita Grace sonrió, haciéndole un gesto para que entrara, su corazón elevándose al verlo. Había querido compartir su gratitud con él, hacerle saber cuánto habían tocado a todos sus acciones. Darnell lo saludó con calidez, levantándose para estrecharle la mano, aunque su expresión contenía mucho más que simple formalidad, estaba llena de admiración y orgullo. No estaba segura de si te vería hoy. Lo que hiciste fue extraordinario. No tienes idea de cuánto significó para todos. Darnell sonrió, con una mirada modesta en los ojos. Se sentó frente a ella, pasando una mano por su cabello mientras miraba alrededor de la oficina familiar. Solo quería hacer algo que le recordara a la gente cuánto importan, respondió en voz baja. A veces el mundo te hace sentir pequeño, como si fueras invisible. Solo quería recordarles, a ellos y a mí, que no somos invisibles, que valemos más de lo que la gente ve. La señorita Grace asintió, profundamente conmovida por sus palabras. Sabía exactamente a lo que se refería, el peso silencioso pero constante de ser subestimado, pasado por alto. Era algo que muchos en su comunidad habían sentido, a menudo en silencio. Pero las acciones de Darnell habían llevado esa lucha a la luz, ofreciendo esperanza y validación a quienes más lo necesitaban. Hiciste eso, Darnell, dijo, su voz llena de convicción. La gente volvió a casa hoy no solo con regalos, sino con un sentido de orgullo. Un sentido de ser vistos y respetados. Les recordaste que tienen valor, que pertenecen. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, reflexionando sobre el día. Para Darnell, la conversación fue un recordatorio profundo de por qué había hecho esto, una reafirmación del propósito que había llevado consigo a esa boutique más temprano. No había entrado para demostrarle nada a quienes dudaban de él, había entrado con una misión, un impulso personal de causar un impacto. Escuchar las palabras de la señorita Grace confirmó que lo había logrado de maneras que no había imaginado por completo. Mientras hablaban, la señorita Grace se inclinó sobre su escritorio y le entregó un pequeño sobre. Darnell lo miró, desconcertado. ¿Qué es esto?, preguntó, mirándola con un toque de curiosidad. Ella sonrió con conocimiento. Es una colección de cartas, explicó. Después de que te fuiste,
algunas personas sintieron la necesidad de escribir lo que este día significó para ellas. Creo que querían que supieras, con sus propias palabras, cuánto tocaste sus vidas. Los ojos de Darnell se suavizaron mientras tomaba el sobre, sosteniéndolo con cuidado como si fuera tan valioso como los regalos que había dado. La idea de que la gente se hubiera tomado el tiempo de expresar su gratitud en palabras lo conmovió profundamente, recordándole el efecto dominó que sus acciones habían desencadenado. Guardó el sobre en su chaqueta, sintiendo el calor de este contra su corazón. Al levantarse para irse, la señorita Grace se levantó con él, sus ojos llenos de orgullo. Ella extendió la mano, pero él la abrazó en su lugar, agradecido por su papel en apoyar su visión. Gracias, señorita Grace, murmuró, por ayudarme a hacer posible este día. Cuando se separaron, salió de su oficina, el sobre cerca de su pecho, llevando consigo las palabras de gratitud y respeto que permanecerían con él durante mucho tiempo. Sus acciones habían cerrado el círculo, tocando no solo las vidas de aquellos en su comunidad, sino también reafirmando su propio propósito, un propósito arraigado en la bondad, la generosidad y la fuerza tranquila de levantar a otros. Al salir a la noche, sintió una sensación abrumadora de paz, sabiendo que sus acciones habían hecho una diferencia, una impresión duradera que continuaría resonando en las vidas de aquellos a quienes había alcanzado. Las luces de las calles proyectaban un suave brillo a su alrededor mientras se alejaba, llevando consigo el espíritu del día, un testimonio del poder transformador de la bondad sencilla y sincera. Las calles de la ciudad estaban tranquilas mientras Darnell caminaba por el vecindario familiar, sus pasos lentos, el sobre guardado con seguridad dentro de su chaqueta. El aire nocturno era fresco, revitalizante, y podía sentir la energía del día todavía fluyendo a través de él como un murmullo tranquilo bajo su piel. Su mente vagaba hacia las cartas en su bolsillo, las palabras de gratitud y bondad que aún no había leído, pero que ya podía sentir. Cada paso que daba resonaba con los recuerdos del día, llenándolo de una profunda satisfacción que apenas podía expresar con palabras. Pasó por la tienda de la esquina donde solía detenerse de niño, la misma donde el dueño, el señor Gómez, siempre lo cuidaba, dándole un dulce extra cuando había ahorrado lo suficiente para comprar un refresco. Las luces seguían encendidas adentro, y Darnell pudo ver al señor Gómez detrás del mostrador, llevando a cabo su rutina nocturna de contar monedas y prepararse para cerrar. Un impulso repentino lo hizo empujar la puerta, el sonido familiar de la vieja campana tintineando mientras entraba. El señor Gómez levantó la vista, su rostro iluminándose con una cálida sonrisa al ver a Darnell. «Y mira quién está aquí». «Hace tiempo que no te veía», Darnell lo saludó, su voz llena de genuina felicidad. El hombre mayor salió de detrás del mostrador, dándole un rápido abrazo. «Escuché lo que hiciste hoy», añadió, dando un paso atrás y dándole una palmada en el hombro con orgullo. «Todos están hablando de ello, has hecho algo increíble por este vecindario». Darnell sonrió, sintiéndose un poco tímido ante los elogios, pero había un orgullo en las palabras del señor Gómez que lo reconfortaba. «Solo quería recordarle a la gente lo que significan para este lugar, ¿sabe?», respondió en voz baja. «La gente aquí trabaja duro, y se merecen saber que son vistos. A veces, solo hace falta algo pequeño para que se sientan valorados». El señor Gómez asintió, sus ojos suavizándose con comprensión. «Eres un buen hombre, Darnell. La gente no olvida una bondad como esa. Les has dado algo más valioso que cualquier cosa. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede adquirir el tipo de impacto que has creado aquí». El señor Gómez se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y tal vez», añadió pensativamente, «les has mostrado a algunas personas en esa tienda elegante cómo se ve la verdadera riqueza». Darnell se rió suavemente, reconociendo la verdad en la observación del señor Gómez. Al entrar en la boutique con un propósito, no solo compartió riqueza material. El verdadero regalo residía en la intención y el respeto detrás de sus acciones.
Intercambiando algunas palabras más y recordando viejos tiempos, Darnell salió de la tienda con una conexión aún más profunda con sus raíces y con las personas que lo habían apoyado desde el principio. Mientras paseaba por las calles familiares, su curiosidad por las cartas crecía. Ya no eran solo pedazos de papel, eran un misterio esperando a ser desvelado, albergando la gratitud y las reflexiones de aquellos a quienes había tocado de formas que aún no entendía. Incapaz de esperar más, encontró un banco tranquilo bajo una farola en un parque cercano, se sentó y abrió cuidadosamente el sobre. Adentro había papeles doblados, con pliegues marcados por un manejo cuidadoso. La primera carta, escrita con una caligrafía delicada y con manchas de tinta en algunos lugares, era de Clara, la adolescente que había llevado el bolso de cuero a casa. Sus palabras eran humildes pero poderosas, rebosantes de asombro y alegría. Asterisco estimado señor Darnell, asterisco comenzaba. Asterisco nunca he tenido algo tan hermoso como este bolso. Cuando lo miro, siento que soy alguien importante, alguien que vale la pena notar. No es solo un bolso para mí, es un recordatorio de que puedo lograr las cosas con las que siempre he soñado. Lo llevaré conmigo a la graduación, y cada vez que lo tenga en mis manos, recordaré hoy y la amabilidad que nos mostró. Gracias por creer en nosotros, por recordarnos que valemos algo. Asterisco. Darnell sintió que el pecho se le apretaba al terminar de leer. Las palabras de Clara encapsulaban exactamente lo que había esperado lograr, un sentido de orgullo y autoestima que podría llevarla a través de momentos de duda e inspirarla a perseguir su potencial. Dobló cuidadosamente la carta, la dejó a un lado y pasó a la siguiente, con el corazón lleno. La segunda carta era de Lila, la joven madre que había notado en el centro comunitario. Su nota era breve pero rebosante de gratitud, cada palabra elegida deliberadamente. Asterisco quizás no me conozca, pero su regalo me ha dado algo que nunca pensé que tendría, un momento para sentirme hermosa, para sentir que soy más que solo una madre tratando de salir adelante. Mi hijo me miró hoy con orgullo en sus ojos, y ese momento se quedará conmigo para siempre. Gracias por recordarme que yo también merezco cosas buenas. Asterisco. Darnell tragó saliva, conmovido por la profundidad de las palabras de Lila. Podía imaginar vívidamente a la joven madre abrazando a su hijo, la bufanda de seda sobre sus hombros, un símbolo de su valor y un suave recordatorio de su propia belleza. Lo que podría haber parecido pequeño para algunos había transformado su perspectiva, ofreciéndole un momento de gracia y dignidad. Mientras leía cada carta, Darnell se sumergió en las vidas de aquellos a quienes había tocado. Los padres expresaban alegría al ver la emoción de sus hijos, mientras que los vecinos mayores compartían agradecimientos sentidos por ser recordados. Cada carta pintaba un cuadro más rico del día, revelando el impacto profundo y variado de sus acciones. Cuando llegó a la última carta, su corazón estaba a la vez pesado y lleno, una mezcla compleja de alegría, gratitud y humildad. Esta última nota era de la señorita Grace, el alma del centro comunitario. Sus palabras estaban impregnadas de la sabiduría de alguien que había sido testigo de las luchas y triunfos de la comunidad. Asterisco Darnell, asterisco escribió, asterisco lo que hiciste hoy le recordó a todos su propia fortaleza, su propio valor. Les diste a las personas un regalo mucho mayor que los artículos mismos, les diste dignidad, orgullo y esperanza. Estoy orgullosa de ti, no solo por lo que hiciste hoy, sino por el hombre en el que te has convertido. Eres una luz en esta comunidad, un recordatorio de que la bondad puede cambiar vidas de maneras que tal vez nunca entendamos completamente. Gracias, Darnell, por recordarnos a todos que importamos. Asterisco. Darnell dobló la carta con reverencia, sintiendo una profunda sensación de paz apoderarse de él. Las palabras de la señorita Grace se sentían como un ancla, arraigándolo en su propósito y afirmando que sus silenciosos actos de generosidad habían logrado mucho más de lo que había imaginado. Había llevado consigo los valores de la compasión y la humildad toda su vida, una fuerza silenciosa que lo definía. No importaba dónde fuera o qué lograra,
esta comunidad y su gente siempre serían su fundamento, su razón para seguir adelante. Sentado allí con las cartas cuidadosamente guardadas de nuevo en el sobre, Darnell sintió una tranquila determinación de continuar su misión de bondad. Este día, este momento, permanecería como un recuerdo preciado, un testimonio de cómo los actos más simples pueden crear el impacto más profundo. Levantándose del banco, guardó el sobre de manera segura en su chaqueta y comenzó el camino a casa. El aire fresco de la noche se sentía renovador y su corazón estaba ligero, elevado por el conocimiento de que había marcado una diferencia, una que resonaría en su vida y en las de otros durante años. Mientras avanzaba por las calles tranquilas, las luces de la ciudad arrojaban un suave resplandor sobre el pavimento, iluminando su camino. Al acercarse a su apartamento, el peso de las cartas en el bolsillo de su chaqueta era reconfortante, cada palabra reproducida en su mente como un recordatorio conmovedor de la importancia de sus acciones. Sus pensamientos se dirigieron a la boutique, al escepticismo que había enfrentado por parte del personal y los clientes. Lo habían subestimado, lo habían juzgado basándose en suposiciones superficiales. Sin embargo, al elegir no reaccionar con enojo, les había ofrecido algo mucho mayor, una fuerza tranquila basada en la dignidad y el respeto por todos. Al entrar en su apartamento, el aroma familiar del hogar lo recibió, trayendo consigo una profunda sensación de calma. Colocó el sobre con cuidado sobre la mesa de la cocina, sabiendo que se convertiría en un recuerdo que revisitaría muchas veces en el futuro. Un recordatorio tangible de las vidas que había tocado y las conexiones que había profundizado en un día inolvidable. Sirviéndose una taza de té, disfrutó de su calidez mientras miraba el horizonte de la ciudad, las luces parpadeando como estrellas en la oscuridad. El momento de paz fue interrumpido por el zumbido de su teléfono. Miró hacia abajo y vio un mensaje de la señorita Grace, un simple agradecimiento acompañado de una fotografía. Era una instantánea del centro comunitario de ese día, sonrisas, risas y orgullo irradiando desde cada rincón. Los niños posaban con bufandas sobre sus hombros, los padres mostraban billeteras y chaquetas con alegría, y los vecinos mayores sostenían sus regalos cerca, sus rostros resplandecientes de gratitud. El corazón de Darnell se llenó al estudiar la foto, cada expresión alegre un testimonio del impacto de sus acciones. Rápidamente respondió a la señorita Grace, agradeciéndole y pidiéndole que extendiera su gratitud a todos. Dejando el teléfono a un lado, se recostó, reflexionando sobre lo que había visto. La fotografía era más que una imagen, era un recordatorio de cómo sus acciones habían trascendido los límites de la boutique y el vecindario. Los regalos que había ofrecido no se definían por su lujo, sino por el respeto y el amor con los que se habían dado. Sus pensamientos se dirigieron a las personas en la boutique, el empleado que había dudado de él, el gerente que había cuestionado sus intenciones e incluso el hombre del traje de diseñador, humillado por su encuentro. Cada uno de ellos había presenciado algo que desafió sus suposiciones y, quizás, los inclinó a ver a los demás con mayor empatía. Esperaba que, de alguna manera, sus acciones hubieran dejado un impacto significativo en ellos. Mientras terminaba su té, una profunda sensación de paz lo envolvió. El reconocimiento o los aplausos nunca habían sido su objetivo. La gratitud expresada en las cartas, las sonrisas que había visto y los recuerdos capturados en la fotografía eran más que suficientes. Confirmaban que su decisión de elevarse por encima de los prejuicios y actuar con generosidad había resonado ampliamente, creando ondas de bondad que se extenderían más allá de ese día. Darnell había dado más que artículos materiales, había ofrecido a las personas una parte de sí mismo, un regalo que viviría en sus memorias, recordándoles que importaban y que eran dignos de respeto. Apagando las luces, echó un último vistazo al sobre la mesa. Un orgullo silencioso lo llenó mientras reflexionaba sobre lo que había sido un hito, no solo para él, sino para todos los que había alcanzado. Sabía que en los días por venir continuaría buscando formas de retribuir, de elevar a otros e inspirar bondad donde pudiera. Había recibido tanto de su comunidad a lo largo de los años, apoyo, amor y el tipo de base que moldea a una persona.
Ahora, en la quietud de su apartamento, con las luces de la ciudad proyectando un suave resplandor a través de la ventana, Darnell sintió un renovado sentido de propósito. Sus acciones habían hablado más fuerte que cualquier palabra, demostrando que el verdadero valor no estaba en la riqueza o las posesiones, sino en la diferencia que uno hacía en la vida de los demás. Mientras se quedaba dormido esa noche, una sensación de paz lo envolvió. Llevaba consigo el conocimiento de que, a su manera, había creado una onda que resonaría mucho más allá de ese día extraordinario. A la mañana siguiente, Darnell despertó con la luz del sol entrando por su ventana, su calidez agitándolo suavemente del sueño. Había una tranquilidad en el aire, el tipo que sigue a un día bien aprovechado. Permaneció allí brevemente, reflexionando sobre los eventos del día anterior, los rostros de gratitud, las cartas sentidas, y una tranquila sonrisa se extendió por su rostro. Pero al levantarse y comenzar su rutina matutina, algo inusual llamó su atención. Su teléfono vibraba incesantemente, más de lo que había experimentado jamás. Curioso, lo tomó y encontró una abrumadora cantidad de notificaciones, mensajes de texto de amigos, llamadas perdidas de familiares y mensajes de desconocidos expresando aprecio, admiración e incredulidad. Mientras revisaba, Darnell notó que varios amigos lo habían etiquetado en publicaciones en redes sociales. Al hacer clic en una, se encontró leyendo una publicación escrita por el gerente de la boutique. Era un relato sincero de la visita de Darnell, compartido con una honestidad que lo sorprendió. El gerente describió sus suposiciones iniciales y cómo fueron desafiadas por las acciones de Darnell. Detalló el profundo impacto de ver a un hombre comprar toda una línea de lujo, no para sí mismo, sino para su comunidad. Ayer, escribió el gerente, aprendí que la bondad, la humildad y el respeto pueden cambiar vidas de maneras que no siempre podemos predecir. Darnell no solo compró artículos, nos enseñó a todos cómo se ve la verdadera riqueza. Su generosidad me recordó a mí y a mi equipo que debemos mirar más allá de las apariencias y ver la fuerza y la dignidad en los demás que tan a menudo pasamos por alto. La publicación se había hecho viral, compartida miles de veces con innumerables comentarios. Personas de todo el país expresaban su admiración por las acciones de Darnell, compartiendo sus propias historias de sentirse invisibles, descartados o juzgados. Su gesto había inspirado una ola de reflexión y bondad, conectándose con un anhelo universal de dignidad y respeto. Entre la avalancha de mensajes, algunos destacaron. Uno era de una mujer en otro estado que escribió sobre su hijo, un joven negro, que a menudo enfrentaba juicios similares en espacios públicos. Ver lo que hiciste ayer, Darnell, escribió, me dio esperanza. Me recordó que hay personas como tú derribando muros, cambiando percepciones, un acto de bondad a la vez. Gracias por darles a él y a tantos otros algo en qué creer. Otro mensaje vino de un joven que admitió haber sido uno de los clientes en la boutique ese día. Confesó haber descartado a Darnell basándose en su apariencia y describió la culpa y la inspiración que ahora sentía. No entendí al principio por qué hiciste lo que hiciste, escribió. Pero verte salir de esa tienda con tanta gracia, y ahora saber que fue para tu comunidad, me hizo ver las cosas de manera diferente. Me has enseñado una lección que llevaré conmigo. Espero algún día poder mostrar el mismo tipo de gracia que tú mostraste. Darnell respiró profundamente, dejando que el peso de esas palabras lo envolviera. Había pensado en su gesto como un simple acto de bondad para su comunidad, pero se había convertido en algo mucho más grande. Sus acciones habían provocado conversaciones, introspección y una onda de positividad que alcanzó mucho más allá de su vecindario. Con esta realización llegó un profundo sentido de responsabilidad. Lo que había comenzado como un gesto sincero se había convertido en un movimiento, recordando a las personas en todas partes el poder de la compasión y la fuerza transformadora del respeto. Un viaje que había comenzado con un simple deseo de retribuir, pero que había crecido en algo mucho más grande. De pie en el podio, Darnell respiró profundamente, el peso de su presencia anclándolo. Comenzó su discurso con humildad, su voz firme pero cálida.
Cuando entré en esa boutique, no estaba pensando en hacer una declaración. No estaba tratando de cambiar la opinión de nadie ni de demostrar un punto. Simplemente quería recordarles a las personas, asterisco a mi gente asterisco, que importan. Que, sin importar lo que el mundo pueda intentar decirles, son vistos, valorados y dignos. La sala permaneció en silencio, cada mirada fija en él mientras sus palabras calaban hondo. No me di cuenta de que este pequeño acto se expandiría de la manera en que lo ha hecho. No esperaba que el mundo prestara atención. Pero lo que he llegado a entender es que este momento no se trata solo de mí. Se trata de nosotros, de todos nosotros. Se trata de cómo nos tratamos los unos a los otros, de las suposiciones que llevamos con nosotros y de los simples actos de bondad que pueden romper barreras y acercarnos. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera la multitud, encontrando los ojos de aquellos que habían sido parte de su historia, el gerente de la boutique, que ahora asentía con un respeto silencioso. El joven con el traje de diseñador, que miraba hacia abajo pensativo, tal vez aún reflexionando sobre su propia transformación. Yo también aprendí algo ese día, continuó Darnell. Aprendí que la bondad es poderosa, no porque sea llamativa o grandiosa, sino porque está arraigada en algo más profundo, el respeto. Cuando elegimos ver a alguien por lo que realmente es, más allá de su apariencia o sus circunstancias, le estamos dando algo invaluable. Le estamos diciendo, importas. Eres suficiente. La audiencia asintió en señal de acuerdo, conmovida por la sinceridad de sus palabras. Darnell sonrió suavemente, su tono volviéndose más decidido. Este no es el final del camino, es solo el comienzo. Cada uno de nosotros tiene el poder de crear ondas, de tomar decisiones que eleven a los demás, que desafíen los prejuicios y que recuerden a las personas su valor. No tiene que ser algo grande. Puede ser una palabra, un gesto, un momento de comprensión. Pero juntos, esos pequeños actos pueden construir algo extraordinario. Al cerrar su discurso, la sala estalló en aplausos, una oleada de emoción recorriendo a la multitud. Darnell retrocedió del podio, humilde y agradecido. Después del evento, las personas se acercaron a compartir sus propias historias sobre cómo sus acciones los habían inspirado. El gerente de la boutique habló sobre cómo la experiencia había transformado la manera en que trataba a su personal y a los clientes. El joven con el traje de diseñador admitió que el encuentro había provocado un cambio en la forma en que se relacionaba con los demás en su propia vida. Y la señora Grace, siempre el pilar constante de la comunidad, simplemente lo abrazó, su voz suave pero firme. Siempre has tenido esta luz, Darnell. Ahora les estás mostrando a otros cómo encontrar la suya. En las semanas y meses que siguieron, Darnell continuó compartiendo su historia, no por reconocimiento, sino para recordarles a las personas el profundo impacto de la empatía, la comprensión y el respeto. Se convirtió en una voz para la bondad, un recordatorio silencioso pero poderoso de que las acciones más pequeñas podían expandirse para cambiar vidas. A pesar de todo, se mantuvo arraigado en los valores que su comunidad le había inculcado. Las cartas de ese día permanecieron en un cajón junto a su cama, un recordatorio constante de las personas que lo habían inspirado a actuar. Y cada vez que las miraba, sentía la misma determinación que había sentido en aquella tranquila noche en el parque, seguir adelante. Seguir dando y seguir demostrando que la dignidad y la bondad podían brillar más que cualquier otra cosa. Un fragmento de un día que había iniciado un efecto dominó mucho más allá de lo que había imaginado. Darnell respiró hondo, sintiendo el peso del momento, y comenzó a hablar desde el corazón. No tenía la intención de cambiar nada más allá de mi vecindario, comenzó, su voz firme pero humilde. Todo lo que quería era recordarles a las personas que importan, que valen más de lo que el mundo a veces les dice. Sé lo que se siente ser pasado por alto, ser juzgado antes de que alguien siquiera sepa tu nombre. Y sé lo poderoso que es ser visto, verdaderamente visto, por lo que eres. Eso es lo que esperaba devolver. La habitación estaba en silencio, cada persona pendiente de sus palabras mientras hablaba con tranquila sinceridad.
Lo que aprendí, continuó, es que la bondad tiene un alcance mucho más allá de lo que podemos ver. Cuando elegimos levantarnos unos a otros, mirar más allá de las apariencias, honrar la dignidad de cada persona, creamos una onda que se extiende a las vidas de personas que tal vez nunca conoceremos. Hizo una pausa, dejando que el mensaje calara. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer que otros se sientan valorados. No necesitas dinero ni reconocimiento para marcar la diferencia. A veces está en la forma en que escuchas a alguien, en la forma en que ofreces una sonrisa, o en la forma en que te quedas a su lado cuando el mundo intenta hacerlos sentir pequeños. Esas pequeñas acciones se suman. Cambian vidas. Mientras hablaba, Darnell podía ver cómo la audiencia respondía, asintiendo, absorbiendo su mensaje con una comprensión que iba más allá de las palabras. Terminó compartiendo un pensamiento que lo había guiado a lo largo de su viaje: el verdadero valor no está en lo que poseemos ni en lo que otros piensan de nosotros. Está en la forma en que tratamos a las personas, en el amor y el respeto que compartimos. Eso es algo que nadie puede quitarnos jamás. Cuando bajó del podio, la audiencia estalló en aplausos, no solo por sus palabras, sino por la bondad y el coraje que había mostrado. Amigos y desconocidos se acercaron a él, compartiendo sus propias historias de cómo sus acciones los habían impactado. Una joven le agradeció con lágrimas por ayudarla a encontrar la fuerza para ser ella misma en un mundo que a menudo la juzgaba con dureza. Una pareja de ancianos expresó su admiración por su humildad y generosidad, diciendo que habían encontrado esperanza en su historia en un momento en que se sentían desanimados por el mundo que los rodeaba. Al final de la noche, Darnell se dio cuenta de que el propósito de su vida se había profundizado. Lo que había comenzado como un solo acto de bondad se había convertido en una misión, una que sentía el llamado de llevar adelante. Sus acciones le habían demostrado que cada momento, por pequeño que fuera, tenía el potencial de generar un cambio. Sabía que continuaría caminando por este camino, iluminando el camino con empatía, humildad y la inquebrantable creencia de que cada persona merecía ser vista, valorada y respetada. Cuando salió del centro comunitario, adentrándose en la noche, sintió una profunda sensación de paz. Las estrellas brillaban arriba, y levantó la mirada, sintiéndose conectado con algo más grande que él mismo, algo intemporal y hermoso. Su historia viviría en las vidas de aquellos a quienes tocó, en los pequeños momentos de bondad que ellos continuarían compartiendo, creando nuevas ondas que llevarían su mensaje a lugares que nunca soñó alcanzar. Darnell caminó a casa esa noche, con una tranquila sonrisa en el rostro, sabiendo que había hecho una diferencia, y que en un mundo donde todos anhelan ser vistos y valorados, a veces esa es toda la riqueza que alguien realmente necesita.